Miami nos visita una muy inteligente, muy aguda periodista venezolana, Maye Primera. Ella ha sido corresponsal del País en Caracas, aquí también en Miami, cubriendo el Caribe, ejerce el periodismo desde el año 97 y es ahora una de las estrellas del equipo de Univisión. Bienvenida, gracias por estar aquí, Maye. Gracias, Jaime, por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó el lunes 15 de enero, temprano de madrugada en el Junquito? A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo crees que las fuerzas del orden, los cuerpos represivos de la dictadura, dieron con el paradero de Óscar Pérez y su grupo? ¿Qué pasó? Bueno, hay varias versiones. Ellos dicen, la versión oficial del gobierno fue que llegaron a ellos por la entrevista que da a CNN. También dicen que fueron los opositores reunidos en República Dominicana que aportaron alguna información sobre su paradero. El caso es que no se sabe a ciencia cierta cómo llegan ahí, pero llegan ahí a las 4:30 de la mañana, de madrugada, ya con una fuerza muy grande, ¿no? Más de 500 hombres. A las 4:30 de la mañana ya rodean la casa con más de 500 hombres. Comienzan a rodear la casa, comienza la movilización a esa hora, 4:30 de la mañana. Sí. Perdona que te interrumpa, ¿no? ¿Tú viste la entrevista que se hizo en CNN a Óscar Pérez? Sí, y vi la entrevista que se le hizo al Capi, al amigo de Óscar Pérez, en días posteriores, donde él incluso decía que habían tomado todas las medidas de seguridad. ¿Tú crees que fue una imprudencia de Óscar conceder esa entrevista? Bueno, el asunto es que creo que esa era la naturaleza del liderazgo o de la propuesta que tenía, ¿no? O sea, hacer uso de redes sociales, de la televisión, para promover sus ideas, ¿no? Él necesitaba estar vivo en los medios internacionales. Sí, correcto. ¿CNN en español se ve mucho en Venezuela? ¿El pueblo ve ese canal? Solía verse en señal abierta antes de que el gobierno lo censurara, sí. O sea, ¿ya no se ve para nada o se ve de alguna manera marginal? De alguna manera marginal, Muy marginal. pero sí llegó a tener, aun cuando estaba por cable, si tú vas a las barriadas venezolanas, tú ves antenas de televisión por cable en unos ranchos de lata, ¿no? Entonces ahora, sí tenía mucho acceso. No es creíble, Maye, que la oposición en Santo Domingo haya dicho dónde estaba escondido Pérez. Eso no puede ser. Es que yo francamente no creo que la oposición representada en la MUD tuviera mucho conocimiento de cuáles eran las actividades de Óscar Pérez, ¿no? Lo que sí pueden haber hecho los hombres de inteligencia del régimen de Maduro es, usando la entrevista vía Skype, detectar el lugar de origen, tal vez, ¿no? Tal vez. Sí, bueno, la gente de Pérez, como te decía este amigo que le dio una entrevista días posteriores a CNN, hizo mucho hincapié en que tomaron las medidas de seguridad que creyeron pertinentes para que la dirección IP no fuese detectada. Crearon ese mismo día una cuenta de Skype para poder comunicarse. Sí, quizás fueron insuficientes. Te interrumpí. Estábamos 4:30 de la mañana, llegan 500 hombres. Prosigue, te ruego, con el relato. ¿Qué más ocurrió? Sí, bueno, quiero acotar que esta reconstrucción que hicimos en Univisión de lo que ocurrió el día 15 de enero en el Junquito, que esto está como a unos 25 kilómetros de Caracas, de la capital. Esta reconstrucción la hicimos con base en la información que pudieron recabar periodistas venezolanos en Caracas al día siguiente de lo ocurrido. Tus fuentes, ¿no? son creíbles, tienes buenas fuentes. No, es decir, yo firmo la nota y ponemos un disclaimer de entrada. O sea, yo no estoy en Caracas. Yo creo que cubrir Venezuela desde el extranjero es muy complicado, ¿no? Bueno, pero tú tienes informantes, tienes fuentes, tienes contactos. Te han contado lo que pasó. Bueno, y viajo a Venezuela también con cierta regularidad, al menos 3 veces al año. Pero bueno, en fin, volviendo a la historia, a las 4:30 de la mañana comienza el operativo. Hay aproximadamente unos 500 hombres de muchos cuerpos de seguridad, como del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. FAES, que fue quien dirigió la operación. Fuerzas Especiales Antisecuestro, ¿no? Sí. Bueno, son unas fuerzas de acciones especiales. Acciones especiales. Sí, creadas en 2016. Es un cuerpo de élite. Sí, de la Policía Nacional Bolivariana. Es decir, ahora, es civil. Y este cuerpo fue creado, o sea, fue el que tuvo... fue muy activo en la represión de las protestas del año pasado. Ahora,
Cabello dijo que a las 4:30 de la mañana, cuando llegan los agentes de seguridad, Pérez y sus gentes salen de la vivienda y disparan contra los policías. ¿Eso ocurrió? A ver, no hay manera, ni ellos han presentado una prueba de eso, ni por la información que se ha recabado hasta el momento hay ninguna señal de que haya sido así. No. Incluso el antecedente de otras acciones, llamémosle militares, que comandó Pérez, por ejemplo, la toma del cuartel, en Valencia, Los Teques, lo hizo sin disparar un tiro. Sí. ¿No? Pero además, cuando hemos visto a Pérez negociando con el mayor Bastardo, sí, daba la impresión de que no se habían disparado todavía, de que no había muertos ni heridos todavía, porque el tono era respetuoso, ¿no? Sí, que había un diálogo allí. Había un diálogo, ¿no? Que incluso, al menos en eso coinciden ambas partes, ¿no? Que ellos, Pérez trataba de llamar a las fuerzas de seguridad como a la reflexión, decirle, bueno, somos compañeros, ustedes están respaldando a este gobierno que está llenando de hambre el país, tratar de persuadirlos para que, digamos, apoyaran un poco su causa. O al menos entendieran su causa. Rebelión. Sí, hasta el final fue un idealista, claramente fue un idealista. ¿Qué pasó después? Bueno, a las 6:46 de la mañana empieza Óscar Pérez a publicar en redes sociales mensajes, ¿no? ¿Tú estabas despierta? ¿Te despertaron? No estaba despierta a esa hora. ¿Qué mensajes publicaba? Videos contando la situación. Estamos rodeados. Sí, enviaba algunos audios incluso por cadenas de WhatsApp. No tenía el rostro desangrentado. No, e incluso su talante era otro, o sea, se le veía tranquilo. Sí, digamos en dominio de las circunstancias. Sí. No, y entendiendo, a ver, quién se somete o quién se aventura en un asunto como este, sabe que puede ganar o perder, ¿no? Sí. Que puede, ¿no? Que y se va la vida prácticamente en ello, ¿no? librando una guerra. Claro. Y me imagino que por lo que pasa en los videos siguientes, que él se planteaba, bueno, me entrego. Es decir, una batalla está perdida, pero no la guerra, tal vez, ¿no? Exacto, sí. Como Chávez se entregó cuando le falló el golpe el año 92. Supongo que Pérez pensó, bueno, me entrego, tienen que respetar mis derechos, no me van a matar a sangre fría. Sí, correcto. Cuando él empieza a subir mensajes a redes sociales, ¿ya era de día en el Junquito? Eran las 6:46 de la mañana. Estaría amaneciendo. Estaría, sí, amaneciendo, ¿no? Continúa, por favor. Pero bueno, él cuenta allí, da su ubicación en ese momento, llama a la gente a sumarse, a apoyarlos, ¿no? O sea, salir a las calles. A salir a las calles, cosa que no ocurre, además que, bueno, el lugar donde se encontraba esta casa era muy retirado, ¿no? O sea, como para que llegara una No solo poblada, eso, sino que el acceso a Internet del venezolano llano, de a pie, el venezolano promedio, es muy restringido. O sea, que a esa hora, un lunes, 7 de la mañana, los venezolanos estuvieran viendo sus mensajes, eran pocos quienes lo veían. Era más la gente que estaba fuera de Venezuela, creo yo. Claro, pero aún, no sé, pensando en mensajes anteriores, es decir, creo que era un poco ingenuo pensar que uno de estos mensajes iba a generar una movilización de apoyo, ¿no? Sí. Porque ninguno de los anteriores lo logró, tampoco. Le respondieron, ¿no?, con el cinismo con que lo habían tratado hasta entonces, digamos, ¿no? O sea, no le creyeron quizá. Bueno, pero creo que tantas cosas han pasado en Venezuela en los últimos 20 años, que ciertamente el venezolano está bastante descreído, escéptico. ¿Tú eras escéptica respecto de él? ¿Tú no le creías? Es que no se trata de creerle o no creerle. O sea, a mí me parecía una figura, o sea, más allá de sus intenciones, que no dudo que fuesen reales y su causa legítima, el método me parecía una cosa ya vista, ¿no? Es decir... ¿No lo admirabas? ¿No lo veías con admiración? No, como no veo con admiración a ningún político. Es decir, para mí es... Pero él no era un político, él era un objeto de antipolítico. estudio. Bueno, Chávez hizo una cosa similar. Bueno, venía de una organización militar donde se ejerce el poder de manera vertical.
Pero no es lo señor era mismo un conspirar, policía. pero no es lo mismo conspirar contra un gobierno que ha sido elegido por el pueblo que alzarse en armas un policía contra una dictadura, son cosas distintas. Es que yo no estoy cuestionando ¿O tú crees si que era Maduro no es un legítima dictador? o no la causa. Y creo que lo que yo opine de si era un héroe o si no lo era, o sea, yo creo que los héroes están en los libros de historias del siglo XIX. ¿Te reservas tu opinión al respecto? No, lo que pasa es que mi trabajo es mirar los hechos, factos, ¿no? Es decir, los datos son verificables. Pero, las opiniones pero, son de quien las emite, ¿no? ¿Pero es un hecho que Maduro es un dictador o es un asunto debatible, opinable? Bueno, yo creo que ejerce el poder, sí, de manera dictatorial, es decir, en un país donde la gente no es absolutamente libre de elegir a los líderes que quiere que le gobiernen porque la competencia es desigual. Ok, ¿y es un hecho que Carlos Andrés Pérez en el año 92 era un presidente democrático? Sí, correcto. Por lo tanto, no es lo mismo lo que hizo Chávez que lo que hizo Óscar Pérez. No, lo Sublevarse contra una democracia y tratar de matar a un demócrata como Carlos Andrés no es lo mismo que alzarse en armas contra un dictador como Maduro. Son hechos, estamos hablando de hechos. Lo que creo es que sí tienen en común la opción de las armas para resolver una crisis política y social que aqueja al país. Claro, claro, pero cuando estás frente a una democracia, la opción de las armas debería estar proscrita. Cuando estás frente a una dictadura que usa las armas para aplastar al pueblo y que hace fraude en las elecciones, quizá una insurrección armada, militar, policial, popular, tiene una justificación moral, porque estás combatiendo a un enemigo radicalmente en su corazón moral, a un enemigo distinto. A ver, pero lo que quiero decir es que siento que no hay, o sea, yo censuro la manera como murió, por supuesto, Óscar Pérez. En el caso de que Hugo Chávez, al momento de rendirse, se le hubiese respondido de la misma manera como se le respondió a Pérez, estaría denunciando lo mismo. Es decir, que a un hombre rendido fue ejecutado. Comprendo, pero ¿no? mi pregunta antes de la pausa, te ruego una respuesta cortita, no me suba mucho más la música, porfa. ¿Censuras también lo que hizo Pérez antes del modo sanguinario y cruel como fue ejecutado? ¿Censuras su alzamiento? Es que yo ni censuro ni pontifico nada, yo simplemente cubro las noticias tal y como se presentan. No, nadie está pontificando, pero uno puede dar los hechos y también puede opinar sobre los hechos, o está prohibido opinar. No está prohibido opinar. Hay ciertos hechos que están íntimamente ligados a la opinión, o no podemos opinar que Hitler era un antisemita. Es decir, los hechos son los hechos, pero a veces los hechos están cargados también de una opinión moral. Ya, pero, a ver, mi opinión sobre Óscar Pérez, francamente, creo que es irrelevante. Para mí no, para mí es relevante. Para mí la opinión de todos mis invitados es relevante. Y cuando te pregunto si tú le creías o no, tengo la impresión de que tú no le creías. Y simplemente me gustaría que me lo dijeras con franqueza. Mira, yo la verdad, como muchos venezolanos, pensaba que era un bufón. Ya está. Es que mira, yo respeto tu opinión. No, a ver, yo estuve tantos años escuchando a gente que decía, bueno, pero es que Chávez tiene buenas intenciones, incluso la propia oposición, diciendo, oye, mira, él quiere el bien del pueblo, él quiere darle mayor participación, lo que pasa es que, bueno, sus métodos, no sabe cómo hacerlo. Yo no dudo que las intenciones de este señor hayan sido buenas. ¿De qué señor? ¿De Óscar Pérez? De Óscar Pérez. Pero, a ver, su método para conseguirlo me parecía, no sé, como poco, a veces tal vez iluso, creer, o sea... Ok, yo respeto tu opinión. ¿Crees que se equivocó en el método? Respeto tu opinión. Tenemos que ir a la publicidad y luego seguimos conversando con una gran periodista venezolana, Maye Primer. Una premisa de este programa es que acá celebramos la diferencia de opinión. Acá no tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que ir a la publicidad y seguimos con Maye. Ya regresamos. Del equipo de Univisión, Maye Primera, y estamos tratando de reconstruir los hechos horribles, luctuosos que ocurrieron en El Junquito hace 8 días.
fuera de lo que tú opines o lo que yo opine, ¿qué más pasó allí que tú quieras contar, querida Maya? Sí. Bueno, como te decía, el operativo comenzó a las 4:30 de la mañana. Comenzaron a rodear la casa. A las 6:46, Óscar Pérez cuelga su primer mensaje. Sí. Y a partir de allí sigue una cadena de unos 14 mensajes donde va cambiando además como el tono en el que se expresa. ¿De qué Óscar manera Pérez, lo va ¿no? cambiando? O sea, en principio él cuenta la situación, estamos rodeados, ocurre esto, estamos tratando, estamos en este lugar, identifica dónde está en el Junquito, pidiendo solidaridad, ¿no? O sea, gente que se acerque allí. Luego, en los mensajes siguientes, empieza a hablar de una negociación y de que están esperando la llegada de representantes de la Fiscalía, Sí. de medios de comunicación, para negociar su entrega. Sí. ¿No? Y luego lo vemos bajo fuego. Sí. Se escucha de fondo en sus mensajes sonidos de ráfagas de fusil. Ya está asustado y se siente sorprendido y herido, sí, y ensangrentado. Y herido Sí. también, con el rostro herido. Y cuenta quién está en esa casa, que hay civiles, que están en peligro sus vidas. Y luego... Y los muestra a Lisbeth Andreina Ramírez, ¿no? Y muestra a Pimentel. Sí, a Díaz Pimentel. Sí. Y al novio, a Jairo Lugo, ¿no? El novio, el esposo de Lisbeth Andreina Ramírez. Y dice, bueno, la intención, después de haber hablado de la negociación, no es capturarnos, sino asesinarnos. Correcto. ¿No? Pero, y tú habrás visto u oído, no sé, el audio que pasamos al comienzo de Caracol. Hay una voz policial que dice, están capturados, los tenemos capturados hace 40 minutos. ¿Cómo interpretas tú eso? Sí, hay una versión que señala que una vez que entra, el FAES logra entrar a las 10:30 de la mañana a la casa. Esta versión señala que cuando ellos entran, todos estaban vivos, heridos, pero vivos, ¿no? Y luego, todos heridos pero vivos, después de los estallidos de las granadas y los cohetes. Sí, interesante. Malheridos pero respirando. Vida, ¿no? Y luego vemos en el acta de defunción, que no es una autopsia, sino acta de defunción que se le entregó a la familia de cada uno de los muertos, que la causa de muerte fue una herida de bala, de arma de fuego en la cabeza. Traumatismo en la cabeza. Cráneoencefálico. Correcto. A todos los 6 varones, lo mismo, exactamente. Entonces, 6 con heridas en la cabeza, 1 con herida en el cuello. O sea, ¿Y tú crees que esa versión tiene asidero? ¿Tú crees que los remataron? Creo que hay, serias posibilidades de que haya sido así, ¿no? Que seguramente tenían otras heridas, o sea, como dijeron también los familiares, que bueno, que habían unos que tenían más de un disparo en el cuerpo. Pero que en todo caso el que le causa la muerte es ese último disparo que es dejado en la cabeza, ¿no? En todo caso, y te lo pregunto, creo que había una orden superior, Maduro, Cabello, ambos u otros, Reverol, Padrino, de no tomar prisioneros. Es decir, a mí me parece que hacen con ellos un poco lo que Fujimori y sus secuaces hicieron con los terroristas en la Embajada de Japón. O sea, mátenlos a todos. A lo mejor algunos estaban muertos, otros malheridos, pero la orden era rematarlos, ejecutarlos. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Sí. Y bueno, también llama la atención las palabras que usa el presidente Maduro para referirse al asunto, ¿no? Cuando finalmente lo hace. Sí. Él dice 5 personas fueron capturadas y 5 fueron asesinados. Utiliza el mismo... Él dice asesinados. Él dice asesinados. Pero ¿cuáles son las 5 personas que fueron capturadas y en qué circunstancias? Porque la impresión nuestra como espectadores de todos los videos... Lo que pasa es que los 5 capturados no estaban en la casa. Exacto. Sí. Eran colaboradores. Exactamente, en operativos vinculados a esta operación Gedeón, ¿no? Que es la operación de captura. Eran parte del grupo comando, pero no estaban ahí en la casa. Bueno, no sabemos si eran parte del grupo comando. Entre los detenidos estaba un médico cirujano que es el dueño de esa casa. De la casa, William Aguado. Que supuestamente estaba abandonada, ¿no? Ahora, ¿qué hacía la chica embarazada, enfermera, 30 años, Lisbeth Andreina Ramírez? Dicen que estaba de visita, que había ido a visitar. Ténganse en cuenta que había ocurrido el fin de semana. ¿O ella era realmente combatiente del grupo? La verdad es que no sé cuál era su implicación completa en el asunto, digamos, si estaba también alzada en armas, ¿no?
Pero en todo caso, sí, simpatizaba, por supuesto, con la causa, ¿no? Por su esposo, su novio, pero debieron respetarle la vida, por el amor de Dios. Ahora, yo creo que es bastante evidente, Maye, que Pérez se quiso rendir. Esto es bastante evidente, creo que es casi irrefutable. Pero esa voluntad no le fue respetada. Entonces mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la dictadura toma la decisión de no aceptarles la rendición y de matarlos? Bueno, creo que esto es una suposición, pero ellos tienen en su ADN una experiencia que es el fracaso militar de Chávez en los golpes del 92. Exacto, exacto. Que se convirtió luego en un triunfo político, ¿no? Sí, en una epopeya, en una leyenda. Lo que le catapulta es este mensaje que da cuando se rinde frente a las cámaras. Bueno, señores, por ahora, ustedes lo hicieron muy bien, le dice a los que están en las regiones, pero por favor depongan las armas que por ahora los objetivos no han sido alcanzados, ¿no? Sí. No sé, tal vez pudo haber operado allí el temor de que este fracaso de una operación de alzamiento militar contra el gobierno diera frutos más adelante, ¿no? Comparto tu análisis. Yo creo que fue exactamente eso. Ellos dijeron, este es un monstruo que no podemos dejar crecer. Este tipo se va a convertir en prisión, en una leyenda, ¿no? En la leyenda que acaso, y con matices, era Leopoldo López. Leopoldo López quería ser Mandela, ¿no? No sé si ahora va a ser Mandela, porque Leopoldo dijo, yo seré el último preso político que salga de prisión, ¿no? Antes tendrán que liberar a los 600 o 700. Y luego salió, ¿no? Y están ahí centenares todavía. Entonces, si quieres ser Mandela, te tienes que quedar en la cárcel, ¿no? Ya. Quería acotar otra cosa que tiene que ver con el sepelio, con el entierro de Óscar Pérez, ¿no? Por favor, sí. Me gusta que hagas esas acotaciones porque me traes a la realidad. Yo estoy acá discurseando. Sí. Es que, bueno... Son dos miradas, sí. Es el último cuerpo que entregan, ¿no? Lo sepultan entre gallos y medianoche. El último que entregan es el de Pérez. No dan acceso a los familiares, ¿no? al velorio. Y tampoco a la gente, ¿no? Que quiere despedirlo. Y además lo entierran como en la última terraza del cementerio del Este, o sea, como para que esto no se convierta en lugar de peregrinación, ¿no? Entre gallos y medianoche, literalmente. Sí, entonces es como, vemos que allí, además de la hazaña con la que se comportan el gobierno, o sea, no dejar ya, o sea, está muerto, no dejar a la familia que pueda siquiera tener su duelo. Sí. Además de eso, piensa en el mito, ¿no? Está claro, en no permitir que se cree un mito alrededor de esta figura. ¿Se creará ese mito? No lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿No? A mí me da, ¿sabes?, que me parte el corazón porque tengo la impresión de que, como había tanto cinismo alrededor de él, como mucha gente se burlaba de él, no, este es un payaso, es un bufón, es un actor aficionado, es un exhibicionista, un narciso. O los que decían, este está contratado por Maduro, ¿no? Es una operación de inteligencia del G2 cubano. Tengo la impresión de que Pérez, para que le creyeran, tuvo que decir, mira, realmente esto va en serio y me van a matar y ya. O sea, tuvo que entregar la vida para que lo creyeran, ¿no? Por eso te preguntaba antes, ¿por qué había tanto cinismo alrededor de él? Mira... Y la MUD no lo quería nada, la MUD no lo quería nada. ¿Por qué? A ver, miremos... El gobierno de Venezuela, o bueno, el gobierno de Maduro basa su poder, o sea, tiene el poder de Venezuela en un puño. Sí. Y el chavismo se ha sostenido durante todos estos años sobre dos pilares, ¿no? El petróleo y las Fuerzas Armadas convertidas en una guardia pretoriana, ¿no? Pretoriana. Al servicio del chavismo. Bien dicho, exactamente. Donde se ha ideologizado a las tropas, es un proceso de ideologización que tiene ya más de 15 años, ¿no? O sea, desde el Patria Socialismo Muerte, que ya fue como la guinda de la torta, ¿no? Entonces pensar, enfrentar por la vía armada a un ejército así de ideologizado y de esas proporciones, con la fuerza que Pérez había mostrado, que era él y una decena de hombres que lo acompañaban. Yo entiendo que le estaba llamando a los demás militares y policías a sumarse
¿no? Pero los llama a sumarse desde un lugar público, es decir, desde las redes sociales, cuando usualmente las conspiraciones se hacen, son subterráneas, ¿no? ¿Y tú crees que eso debilita un poco su liderazgo o lo pone en entredicho? O que en todo caso, quien ve este mensaje dice, bueno, tú vas a tumbar militarmente a un gobierno, esas son tus fuerzas. Es decir, él mostró, o sea, uno se preguntaba, bueno, ¿cuáles serán las cartas que tiene? ¿Cuál será...? Y creo que tras su muerte vimos que era eso. Era él frente a la cámara con sus 6 hombres. ¿Te ha dado pena que lo maten como lo mataron? Mira, cada vez que muere un venezolano asesinado, bien sea por una ejecución extrajudicial, o porque murió en una protesta, o porque murió bajo las balas de la inseguridad, porque la policía no está al servicio de la seguridad pública, sino de, no sé, reprimir marchas, yo lo lamento muchísimo. Te voy a hacer 2 o 3 preguntas para terminar. Te pido brevedad, porque después el tiempo no me deja. Me da la impresión de que tú no dirías que él fue un héroe. ¿Cómo lo describirías? No quiero poner palabras en tu boca. ¿Tú cómo describirías a Pérez? Bueno, a estas alturas creo que fue un poco iluso, ¿no? Iluso. Sí. Iluso. ¿Se equivocó en el método? Es que no puedo juzgar si de estar con vida su método, o sea, el futuro es un lugar muy grande. Es decir, no puedo predecir qué hubiese podido pasar si él sigue con vida y sigue adelante con lo que estaba haciendo. 2, 3 preguntitas y terminamos. Perdona si ha sido algo parecido a una sesión de tortura. ¿Crees que la oposición debe presentar candidatos en las presidenciales que se avecinan? No sé, creo que la oposición debe ponerse de acuerdo en un mensaje único, ¿no? ¿Te gustaría que hubiera un candidato único? No sé si un candidato único, al menos que se presentara ante la opinión pública con una estrategia única, ¿no? Porque lo que veo al día de hoy es que hay muchas opiniones encontradas. Hay quienes piensan que deben presentarse elecciones, otros que no. Creo que bajo estas condiciones en que están planteadas las elecciones, no son equilibradas, ni justas, ni... Mi última pregunta va a apelar a tu honestidad, porque creo en ella. Si no, no estarías en el equipo de Univisión. Pero también va a invocar el espíritu de Jorge Ramos, gran periodista, un campeón del periodismo. Para mí, el mejor en lengua española. Jorge es un tipo que cuando tiene que dar los hechos, los da. Con crudeza, con rigor. Pero cuando tiene que opinar, no se corta tampoco. Y opina. Fíjate lo que opina sobre Trump. No es que es un periodista neutral, calladito, que no se atreve a opinar. Bueno, dicho eso... Yo no creo ser neutral. No, por eso te iba a preguntar. ¿Cuándo fue la primera vez que votaste en Venezuela? Uy, después de cumplirlos en el año 98. O sea, en diciembre de 98, Chávez, candidato presidencial, tú votaste. Correcto. ¿Recuerdas por quién votaste? Por el candidato perdedor. Por uno de Eran los varios. perdedores. ¿Salas Romer? Varios, sí. Salas Romer, Irene y... Sí, eran ellos y, bueno, y Hugo Chávez. ¿No votaste por Chávez? No. ¿Nunca votaste por el chavismo? No. Nunca. O sea, no eres una ex chavista. Y te digo lo mismo, haber votado por la opción perdedora o haber votado por la oposición en las elecciones que siguieron, tampoco me hace, ¿sabes?, de un partidista. No. Yo pregunto porque tengo curiosidad, ¿no? Si habías votado alguna vez por Chávez, eso tampoco es tu opinión, es tu vida. Yo respeto. Solo quiero conocer, nada más. Porque eres una mujer joven y tengo la impresión de que muchos de quienes repudian ahora a Maduro vienen de las filas desencantadas del chavismo. Gracias por venir, Maye, querida. Gracias. ¿Has sufrido mucho? ¿Ha sido muy horrible? ¿Fue un error que vinieras? No, para nada. Lo que digo es que yo siempre siento que más valioso que mi opinión son los datos que le puedo dar a la gente de lo que he investigado y lo que no sabe. ¿Sientes que has podido darlos?
Sí, he podido darlo. Gracias por venir y mucha suerte en tu trabajo periodístico. Tenemos que ir a la publicidad, luego voy a seguir repasando la actualidad y voy a comentar las objeciones, los reparos, las críticas que han vertido amigos de Mario Iván Carratú, porque después de hablar media hora no había más minutos para que él siguiera hablando anoche. Regresamos. Bueno, les advierto a mis futuros invitados que si vienen acá, no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿ah? Yo estoy sentado aquí no porque hago preguntas lisonjeras, babosas, salameras, no. A mí me gusta un diálogo vivo, vibrante. Y si hay discrepancias, tanto mejor. Expresadas, claro, con un marco de respeto. Y entonces regreso a la entrevista de ayer. Yo, la verdad, tenía y sigo teniendo un gran respeto por Mario Iván Carratú. Militar, yo no soy muy pro-militar, la verdad. Entre usted y yo, tengo un poquito de alergia a los militares, ¿ya? A veces pienso que no sirven para nada, que deberían ser policías, porque los militares están entrenando todos para ir a la guerra, vamos a la guerra, compren armas, más juguetes para ir a la guerra, y al final nunca hay la guerra. Bueno, dicho eso, le dimos 3 segmentos largos, más que a Maya le hemos dado 2, ¿no? Y con Maya nos hemos arañado un poco, bueno, es la vida. Pero Mario Iván tuvo todo el tiempo del mundo para decir lo que quería decir anoche. Y al final, la señora jefa de piso me decía, te quedan 2 minutos, te quedan 2 segmentos, y él dijo, si me permites, voy a hablar de una idea más. Y yo le tuve que decir, no te permito. Pues no había tiempo. No había tiempo, no usó bien su tiempo. Si para él era prioritario decir lo que no pudo decir, debió decirlo al comienzo. De todos modos, si fui brusco, descomedido, rudo, patán, pido disculpas. Yo le tengo sincero aprecio a Mario Iván, espero que regrese en otra ocasión y que pueda elaborar serenamente lo que ya no había tiempo de explicar. Dicho eso, me parece importante también recoger este fragmento de la conversación, porque algo dice de lo, por lo menos desinformados o despistados que están algunos voceros de la oposición venezolana en el exilio. Fue cuando hablamos, y yo se lo pregunté claramente, de que si Maduro se iba a reelegir o no este año 2018. Esto ocurrió ayer. Si Maduro lanza su candidatura, ¿qué crees que debe hacer la oposición democrática? ¿Lanzar un candidato? Claro que sí, pero estamos hablando de una relación democrática que no existe, pero hay que asumirla. ¿Lanzar un candidato a sabiendas de que te van a hacer fraude? ¿Entonces qué hacen? No, eso te lo he preguntado yo a ti. Bueno, ok. Yo digo... ¿Tú quieres que yo te dé mi respuesta? No. Mi respuesta es la contraria a la que has dicho tú. Déjame darte la mía. Si Maduro se lanza como candidato, que yo no creo que se va a lanzar... Pero claro que se va a lanzar. Él lo van a ratificar. Hay una cosa que nadie ha hablado. Están preparando la constitución del Estado comunal. El Estado comunal que sale pronto, que es la constituyente que crearon para eso... ¿verdad? O sea, ¿tú no crees que va a haber presidenciales este año? No. Te equivocas. Sí las van a convocar y pronto. Bueno, posiblemente esté equivocado. Si eso ocurre, ¿qué debe hacer la oposición? Ir a votar, al fraude otra vez, o no voy a votar. Y presentar un candidato. ¿A qué candidato presentarías tú? Pues es que yo no veo la solución nuestra de un candidato. Yo no veo la solución de esta vía electoral. Yo veo la solución nuestra que se arme no me refiero con armas, que se incorpore a la sociedad una lucha masiva de rechazo, un paro nacional completo en todo el país, bancos, transporte, todo el mundo. Pero me has dejado confundido y decepcionado, querido Mario Iván. Bueno. Porque primero me dices, la oposición tiene que presentar un candidato. Te pregunto qué candidato, me dices no sé. Y después me dices, la oposición tiene que ir a votar o no ir a votar. Bueno, no sé, porque yo no veo una persona que pueda asumir el liderazgo situacional que requiere el país en estos momentos. Yo sí veo, pero ese no es el problema. El problema es que si presentas candidatos, te hacen fraude y convalidas el fraude. Es que siempre han sido 25 eventos electorales y lo han convalidado. Bueno, será ocasión para no seguir haciendo el juego. Ok, ¿y qué haces entonces? No vas a votar, te plantas. ¿Y entonces? Bueno, y entonces por lo menos esa es una manera de repudiar al dictador. Bueno, con el sincero aprecio que tengo por Mario Iván Carratú y por su tropa de exasperados que dicen que yo no lo dejé hablar al final, que él quería seguir hablando hasta las 12 de la noche. Ya quisiera yo que esta fuera la sala de mi casa y decirle cómo no vamos hasta las 11. Acá no es así. Acá si no hay tiempo te llevan al aire. Bueno,
Esto lo que demuestra es que muchas de las voces supuestamente más lúcidas de la oposición venezolana están meramente habitando la luna. La luna. Maribel decía no va a haber elecciones. Yo le dije, va a haber elecciones pronto. No, no va a haber elecciones. Entonces, te da una idea. Si él, que es un hombre supuestamente bien informado, no sabe cuál es el juego del enemigo, no sabe la catadura moral del enemigo, no sabe leer las cartas, la movida del enemigo, vas a perder siempre, siempre. Y si yo le pregunto qué tiene que hacer la oposición cuando Maduro convoque unas elecciones anticipadas, que las va a convocar ahora, se lo dije, él me dice presentar a un candidato. Está todo mal. Por eso, y se lo digo desde el corazón, por eso están perdiendo el juego hace 18 años. Para ganar el juego tienes que ser más astuto que tu enemigo. Tienes que saber la movida de tu enemigo. Esto es un juego de ajedrez. Pero si tú crees que no van a convocar las elecciones cuando al día siguiente las